Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy nos metemos en harina con un análisis de Cuadernos FAES que aborda una de las amenazas más viejas del mundo, la violencia. Sí, pero no una cualquiera. No. Su versión del siglo XXI, que funciona casi como una multinacional, el crimen organizado. Es que el texto arranca con una idea que, te deja pensando. Con una paradoja. A ver. Creamos el Estado para que nos proteja, ¿verdad? Le damos el monopolio de la fuerza para vivir en paz. Y de repente, surge un actor no estatal, el crimen organizado, que no solo le disputa ese monopolio, Sino que amenaza la mismísima libertad que se suponía que el Estado debía garantizar. Exacto, totalmente. Y esa es un poco la misión de hoy. Vamos a desgranar cómo ese optimismo de finales de los 90, con la caída del muro y todo aquello, nos dejó completamente ciegos ante lo que se estaba gestando. Sí. Analizaremos el impacto brutal que tiene hoy en el día a día de millones de personas, sobre todo en América Latina, y veremos qué soluciones propone el documento. Unas soluciones que, ojo, se alejan del populismo de mano dura y se basan en evidencia. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, el informe lanza un dato que es una bofetada de realidad. ¿Cuál? La región de América Latina y el Caribe tiene solo el 8% de la población mundial. ¿Solo el 8%? Pero acumula 1/3 de todos los homicidios del planeta. 1/3. Es una cifra demencial. A ver, empecemos por el principio, por ese optimismo que mencionabas. El análisis nos sitúa a finales del siglo XX, cae el muro de Berlín, se acaba la Unión Soviética. El famoso fin de la historia de Fukuyama. Justo. El ambiente era ese. La democracia liberal había ganado la partida y, se suponía que eso traería paz y prosperidad para todos. Como dice el texto, parecía que las amenazas habían acabado. Ya. Pero claro, mientras el mundo miraba a las grandes capitales, algo se movía en las sombras. Exacto. Esa visión del fin de la historia fue, siendo generosos, incompleta. Toda la atención geopolítica estaba puesta en los estados, en las grandes potencias. Claro, en los ejércitos, los misiles. Eso es. Y mientras tanto, se ignoraron por completo las que el documento llama amenazas irregulares. Y en ese vacío de poder y de atención, la delincuencia de toda la vida empezó a sofisticarse. Hacerse más. Profesional. Mucho más. El crimen organizado transnacional vio una oportunidad de oro. La globalización le abría autopistas para el tráfico. Las instituciones de muchos estados eran débiles. Y la corrupción era una puerta de entrada perfecta. Y en América Latina, mientras pasaba todo esto, los gobiernos estaban a otra cosa, ¿no? Totalmente. Estaban en sus propias batallas, saliendo de dictaduras, estabilizando sus economías después de décadas perdidas. Los primeros grandes cárteles, como el de Guadalajara o los de Medellín y Cali, se veían casi como un problema de Estados Unidos. Eso es. Eran ellos, con la DEA y el FBI, quienes los perseguían. A nivel interno se veía como un asunto de narcotráfico, no como la amenaza existencial al Estado en que se convertiría. Es como si estuvieran preocupados por un posible incendio en la casa del vecino, mientras su propio sótano se estaba llenando de gas. Y ahora, décadas después, estamos viendo la explosión en la vida diaria de la gente. Y esa explosión nos lleva directamente al impacto real en la sociedad. El documento insiste mucho en que esto no son solo estadísticas, es algo que reconfigura por completo la vida de las personas. Sí, por completo. Los datos de percepción que aporta son de verdad brutales. Según el Latinobarómetro de 2024, un 62% de la población en América Latina vive con miedo a ser asaltada todo el tiempo o casi todo el tiempo. Vivir así tiene que ser agotador. Y no es un miedo irracional. En el mismo estudio, casi la mitad de la gente dice que la violencia callejera es lo más frecuente que ocurre donde vive. Esto genera un efecto dominó que lo pudre todo. Y el documento lo conecta de una forma muy lúcida. Entonces, la conexión que hace el documento es que la violencia callejera que sufre una ciudadana de a pie y, por ejemplo, un soborno millonario a un político, no son dos problemas distintos. No. Son en realidad dos caras de la misma moneda. Esa es la clave. El crimen organizado a esta escala no podría existir sin la corrupción. Es su pilar maestro. El texto cita el índice de percepción de la corrupción de 2024 y la comparativa es demoledora.
A ver, Venezuela tiene 10 puntos sobre 100, Dinamarca tiene 90. En esa brecha abismal es donde opera el crimen. Los grupos criminales no son un fallo del sistema, son una característica que se aprovecha de un sistema diseñado para ser permeable a la corrupción. Gastan fortunas en comprar jueces, policías, políticos. y claro, cuando la gente ve que las instituciones que deberían protegerla están compradas, la confianza se desploma. El informe habla de que entre un 50 y un 80% de la gente desconfía de su gobierno. Sí, pero el dato que me ha dejado helada es el de la confianza interpersonal. Solo un 15% en 2024. Es que esa cifra del 15% es brutal. Significa que, por defecto, 8 o 9 de cada 10 personas con las que te cruzas por la calle no confían en ti, y tú no confías en ellas. Es la definición de un tejido social completamente roto. Totalmente. Y en esa desconfianza total, ¿a quién acudes cuando tienes un problema de verdad? No acudes a tu vecino, desde luego. Y si tampoco confías en la policía o en los jueces. Exacto. Y en esas grietas que deja el Estado, las redes criminales se cuelan y ofrecen una versión perversa de servicios. ¿A qué te refieres con servicios? El análisis lo llama la sustitución del Estado y da ejemplos que lo ilustran perfectamente. El dueño de una tienda que, harto de que le roben y la policía no haga nada, empieza a pagar una vacuna, una extorsión, a la banda del barrio a cambio de protección. Ya. O la familia que, ante un sistema de salud colapsado, acude al narco local para que le preste el dinero para una operación urgente. En ese momento, para esa familia, ¿quién está cumpliendo la función del Estado? Es que es agotador solo de pensarlo. Vivir cada día tomando decisiones no basadas en lo que quieres hacer, sino en lo que temes que te pase. Claro, El texto lo define como una sociedad cautiva, donde la libertad ya no es el principio que rige tu vida, sino la supervivencia. No es vivir, es sobrevivir. Me pregunto, ¿qué le hace eso a la psique de una sociedad a largo plazo? pues la paraliza. Y además, la empobrece, porque todo esto tiene un coste económico directo y salvaje. El Banco Interamericano de Desarrollo lo estima en una media del 3,44% del PIB de la región. 3,44. Parece un número abstracto, pero es una barbaridad. Es el presupuesto entero de educación o sanidad de muchos de estos países, que se va por el sumidero. ¿En qué? En seguridad privada, en empresas que no invierten por miedo a la extorsión, en pérdida de productividad por la violencia. Es un ancla que impide cualquier desarrollo real. Un 3,44% del PIB es una locura. Pero lo que me parece más escalofriante de lo que plantea el documento no es el dinero, es cómo ese miedo constante y esa desconfianza empiezan a envenenar la propia idea de democracia. Ahí es donde el análisis da el salto cualitativo, porque este problema ya no es solo de seguridad, es una crisis política de primer orden. Los datos que aporta de encuestas en Chile son un aviso para navegantes. Sí. Uno de la Universidad Diego Portales revela que un 52,8%, más de la mitad de la población, cree que un gobierno autoritario sería más eficaz contra la delincuencia que uno democrático. Y hay otro dato de otra universidad, la San Sebastián, que es casi peor. La mitad de los chilenos estaría dispuesta a limitar su libertad a cambio de mayor seguridad. Claro. Es el dilema clásico, pero ver los números así, en negro sobre blanco, impresiona. Impresiona y asusta, porque esa es la alfombra roja para lo que el texto llama el populismo puntivo. Es el terreno de juego perfecto para líderes que aparecen con un discurso muy simple y muy potente. La democracia es débil y lenta. Yo, con mano dura, acabaré con los delincuentes. Dadme el poder y os daré orden. La promesa de la solución mágica. Pero el texto es muy crítico con esto. Lo llama la falacia de causa falsa. Sí, porque es una idea tramposa. Se asume que el problema de la delincuencia es una simple cuestión de dureza. Que si subes las penas, metes a más gente en la cárcel y sacas al ejército a la calle, el problema desaparece. Y no es tan fácil. La evidencia de décadas en todo el mundo demuestra que es mucho más complejo, que estas medidas, si no van acompañadas de reformas estructurales profundas, pueden incluso agravar la violencia a largo plazo. Entiendo el ciclo. La inseguridad genera miedo. El miedo te hace desear orden a cualquier precio. Y eso abre la puerta a líderes autoritarios. Pero, ¿qué rompe ese círculo? Es difícil, porque si la gente tiene un miedo real y tangible en su día a día, pedirles que confíen en un sistema democrático que perciben como lento e ineficaz, suena a pedirles un salto de fe casi imposible.
Es un círculo vicioso, perfecto y muy peligroso. La inseguridad debilita la confianza en la democracia, lo que hace a la gente permeable a discursos autoritarios, lo que a su vez da poder a líderes populistas cuyas soluciones ineficaces a menudo empeoran el problema de seguridad. Y de paso, erosionan todavía más el Estado de Derecho. Se retroalimenta. Exacto. Romperlo, como sugiere el documento, no pasa por la magia, sino por la arquitectura institucional. Vale, entonces, si la mano dura es un espejismo, ¿qué propone el análisis? Se centra en dos pilares que suenan muy lógicos, pero que intuyo que son muy complejos de implementar. ¿Cuáles? Crear una nueva arquitectura de seguridad y reformar de arriba abajo el sistema penitenciario. Empecemos por la arquitectura de seguridad nacional. El concepto es fundamental. No se trata solo de poner más policías en la calle, que puede hacer falta. Claro, sino de crear un cerebro para el Estado. Una estructura institucional permanente por encima de los gobiernos de turno que se dedique a recopilar, procesar y analizar inteligencia de todas las fuentes: policía, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, agencias tributarias, unidades de investigación financiera, todo. Suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? El documento pone como ejemplo un modelo que funciona: el CITCO de España, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. ¿Vale? Actúa como un nodo central. Recibe información de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los servicios de inteligencia, de prisiones, la cruza, la analiza buscando patrones y conexiones que una sola agencia por sí misma no vería. ¿Y genera inteligencia estratégica para que los políticos tomen decisiones informadas? Y para que los operativos en la calle puedan anticiparse a las amenazas. Y es clave su conexión con organismos como Europol, porque el crimen hoy no tiene fronteras. Se trata de pasar de una política de seguridad reactiva, que va siempre por detrás del delito, a una proactiva, basada en inteligencia. Suena lógico en el papel, crear un cerebro como el CITCO. Pero, y esta es la pregunta del millón, ¿qué tan realista es esto en países donde la corrupción es, como decíamos, el pilar del problema? ¿Cómo garantizas que ese nuevo superorganismo no sea capturado por los mismos intereses criminales que pretende combatir? Esa es la objeción fundamental, y el documento no la ignora. La clave, según sugiere, es blindar esa nueva institución desde su nacimiento. Esto implica empezar con una supervisión externa muy fuerte, quizás incluso con apoyo y auditorías de organismos internacionales. Y transparencia, supongo. Y una transparencia radical en los nombramientos de sus directivos y en sus presupuestos. Es un proceso largo y difícil, pero la alternativa es seguir apagando fuegos sin llegar nunca al origen del incendio. Entendido. Ese es el primer pilar. El segundo, que el texto describe casi como el agujero negro del sistema, es la reforma penitenciaria. Totalmente, porque la triste realidad en gran parte de la región es que las cárceles no rehabilitan, son universidades del crimen. Centros de operaciones donde los capos siguen dirigiendo sus negocios desde dentro y donde los delincuentes primerizos hacen un máster acelerado en criminalidad. Son un factor que multiplica el problema, en lugar de reducirlo. ¿Y qué soluciones concretas se proponen para ese desastre? Varias, y todas basadas en la evidencia. La primera es lo que llaman segmentación inteligente de los reclusos. Y ojo, no es solo poner a los violentos en un ala y a los ladrones de poca monta en otra. No. El texto sugiere modelos más avanzados, como los que se prueban en países nórdicos, donde se hace una evaluación individualizada del riesgo de reincidencia, de las adicciones, de los lazos familiares, del nivel educativo, y se crean itinerarios casi personalizados. Entiendo. O sea, a cada uno lo que necesita. Exacto. A un joven que ha cometido un primer delito por desesperación económica se le ofrece formación profesional en un módulo de baja seguridad, mientras que al sicario de un cártel se le aísla por completo para cortar su capacidad de mando. El objetivo es frenar en seco el contagio criminógeno. Y supongo que la tecnología y la lucha contra la corrupción dentro de las prisiones también son clave. Fundamentales. La tecnología para mejorar la seguridad, para detectar drones, para inhibir comunicaciones, para gestionar de forma más eficiente los recursos. Y sobre todo, controles anticorrupción férreos. Claro. Es vital romper la cadena de corrupción que permite a las bandas controlar las cárceles desde dentro, sobornando a los funcionarios. Hablamos de rotación constante de personal, unidades de asuntos internos que funcionen de verdad, mejores condiciones laborales para que los funcionarios no sean vulnerables al soborno. Si no se corta esa vía, la cárcel deja de ser un instrumento del Estado para convertirse en una sucursal más del crimen organizado.
Vale, si unimos todas las piezas, el análisis nos lleva de vuelta al punto de partida. La razón de ser de un Estado democrático es proteger la libertad de sus ciudadanos para que puedan vivir en paz. Sí. El crimen organizado, entonces, no es un simple problema de orden público, es un ataque frontal y directo a ese contrato social. Por eso la solución no puede venir de un líder carismático que promete soluciones fáciles en un meeting. La solución real está en el trabajo, a menudo lento, poco vistoso y nada electoralista, de construir instituciones fuertes, inteligentes y transparentes. Instituciones que se basen en la evidencia y no en los impulsos. Exacto. Al final, como señala el texto, lo que está en juego es algo tan fundamental como la dignidad humana. Exactamente. Es la libertad de poder desarrollar un proyecto de vida propio, basado en tus convicciones y tus deseos, y no en la coacción y el miedo que imponen los grupos criminales. De eso va la democracia. De eso trata vivir en un Estado de Derecho que, como concluye el documento, hoy más que nunca hay que defender. El análisis nos deja con una idea final para darle vueltas. Por un lado, nos muestra que una ciudadanía aterrorizada está dispuesta a cambiar libertad por seguridad. Sí. Pero, por otro, nos ha explicado que cuando el Estado falla, son precisamente los grupos criminales los que ofrecen una versión retorcida y brutal de esa seguridad. Esto me lleva a una pregunta inquietante. A ver. Si el Estado no cumple su parte del contrato y la necesidad humana de sentirse seguro es tan primordial, ¿qué impide que la balanza se incline del todo y la gente acabe aceptando la protección de quien sí la ofrece, aunque sea un criminal? ¿Qué nos queda de la idea de sociedad si eso ocurre? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.